derecho. Audioclase. Hay un sujeto que cultiva un huerto en el Lacio en nombre de su mujer, que es la usufructuaria del huerto. La mujer usufructuaria del huerto se llama Lucrecia. Veo, profesor, que está usted dibujando sobre el papel los elementos del caso y en medio ha pintado un pequeño recuadro. Supongo que es el huerto. Sí, es la cosa, el elemento real. Y delante del recuadro veo que ha dibujado un monigote. Cabeza, un redondel, tronco y extremidades, unas rectas. Sí, es la persona, el elemento personal. A sus pies podemos poner Lucrecia, pero en el círculo de su cabeza podemos colocar una U, la U de usufructuaria, que es su papel, su verdadera calificación jurídica. Lucrecia es usufructuaria. El enunciado del caso dice además que el huerto es propiedad de Dionisio. ¿No es así, profesor Eugenio Oliver? Sí, es que, como debe saberse, donde hay un usufructuario hay también un nudo propietario, valga el pareado. De modo que habremos de dibujar al otro lado del huerto, al otro lado del cuadrado, al sujeto llamado Dionisio, que en el círculo de su cabeza puede llevar la N de nudo propietario. ¿Nos puede explicar qué quiere decir nudo propietario? Es el propietario desnudo de las facultades de uso y disfrute que corresponden al usufructuario. Y profesor Francisco Eugenio, ¿cómo se podría definir el usufructo? El usufructo, dice Paulo, que es jus alienis rebus, utendi et fruendi, salva rerum substantia. Lo que traducido quiere decir, profesor Eugenio Oliver. Pues derecho sobre cosa ajena, de usarla y percibir los frutos, salvada la sustancia de la cosa. Quiere decirse salvada la esencia de la propiedad, que es la facultad de disposición. ¿La definición de una figura jurídica es suficiente para que podamos pasar a tratar de resolver un caso relacionado con dicha figura? No, en verdad no es suficiente. El médico debe conocer a fondo la teoría sobre determinada enfermedad para poder después aplicar tales conocimientos en el diagnóstico y su siguiente tratamiento del enfermo. Así el jurista. Es preciso conocer bien la teoría sobre el usufructo para después calificar el caso y darle el tratamiento procesal oportuno. Pues veamos en qué consiste la teoría del usufructo. La teoría del usufructo puede ser resumida en los epígrafes siguientes. 1. Concepto y elementos. Hay en el usufructo dos elementos personales, el usufructuario y el nudo propietario, y un elemento real, la cosa objeto del usufructo. 2. Historia y fundamento. El usufructo, como se dice en el manual, nace con la finalidad de atender a la viuda para que siga disfrutando de los mismos bienes que tenía ya en vida del paterfamilias, sin perjudicar el derecho a la herencia de los hijos. Es decir, que el origen del usufructo está en el legado de usufructo a favor de la viuda. 3. Clasificación. Desde el punto de vista de la cosa objeto del usufructo, este se clasifica en A. Usufructo propiamente dicho, y B. Cuasi usufructo, si el bien es un bien fungible, como el dinero. 4. Naturaleza jurídica. El usufructo es un derecho real sobre cosa ajena. Hay que saber diferenciarlo de sus figuras afines. No es la propiedad, no es una servidumbre predial, no es una relación jurídica de posesión, porque el usufructuario no es un poseedor, jurídicamente hablando, etc. ¿Se acaba aquí, profesor Francisco Eugenio, la teoría del usufructo? No, hay que considerar estos otros aspectos, ahora ya aspectos dinámicos. 5. Constitución. ¿Cómo se crea el usufructo? A por legado, legado vindicatorio. B por reserva, deductio, en la venta de una cosa, reservándose el vendedor el derecho de usufructo. C por cesión ante el pretor, injure cesio. D por pactos o estipulaciones. E por tolerancia del propietario, etc. 6. Contenido o efectos. El usufructuario, A, puede usar la cosa y percibir sus frutos. B, no puede cambiar el estado o situación de la cosa. C, debe prestar garantía o caución con fiadores, cautio usufructuaria, de que usará la cosa con arbitrio de hombre recto y de que la restituirá al extinguirse su derecho. D, debe conservar la cosa en buen estado, realizando las reparaciones ordinarias o módicas. Los derechos y deberes del usufructuario son correlativos con los deberes y derechos del nudo propietario. Hemos visto cómo se constituye el usufructo y qué derechos y deberes conlleva, su contenido o efectos. Falta saber cómo se extingue y cómo se protege, profesor Eugenio Oliver. 7. Extinción. Se extingue el usufructo A, si el sujeto usufructuario muere o sufre una capitis de minutio.
B. Si el sujeto usufructuario no hace uso de su derecho durante un tiempo, durante el tiempo necesario para la prescripción, 2 años para los bienes inmuebles en el derecho clásico. C. Si el sujeto nudo propietario renuncia a la nuda propiedad. D. Si el objeto del usufructo, la cosa, desaparece o se destruye. E. Si por alguna razón se consolidan la nuda propiedad y el usufructo. La nuda propiedad más el usufructo forma la plena propiedad, como el bizcocho y la nata forman el pastel. Queda por decir cómo se protege el usufructo, ¿no? Pues 8. Protección. La protección procesal procedente respecto del usufructo es la vindicatio usufructus, que puede ejercitar el usufructuario. Supongo ya que en estos momentos nuestros alumnos están en condiciones de resolver el caso del huerto en usufructo. Yo creo que sí. Veamos el caso en sus diferentes supuestos. Primer supuesto, supuesto A. El huerto en usufructo que cultiva el marido de la usufructuaria ausente llamada Lucrecia. ¿Qué habíamos dicho al comienzo? Hay un sujeto que cultiva un huerto en nombre de su mujer que es la usufructuaria de tal huerto. La mujer usufructuaria del huerto se llama Lucrecia. Bien, hay que añadir lo siguiente. Lucrecia, la usufructuaria, se encuentra ausente desde hace ya 2 años. Ausente en Tarquinia. Sí, ausente. La pregunta, ¿se extingue el usufructo? Habíamos dicho que el usufructo se extingue si el sujeto usufructuario no hace uso de su derecho durante un tiempo. El paso de 2 años sin que Lucrecia cultive el huerto porque está ausente, ¿es suficiente para que el usufructo se extinga? No, el usufructo no se extingue porque ausente Lucrecia, el huerto es cultivado por su marido en nombre de ella, de modo que es como si lo cultivase ella misma, no ha habido desuso. Conviene que leamos el texto de Pomponio a Quinto Mucio. Dice así: si se hubiese legado a una mujer el uso de una vivienda y ella se hubiese ido al otro lado del mar y hubiese estado ausente el tiempo señalado para perder el derecho de uso por no uso, pero el marido hubiese usado de la casa, se conserva, no obstante, el derecho de uso. Retinetur usus, dice la versión original latina. El texto habla de un derecho de uso de una vivienda, pero, por analogía, la misma solución se da respecto al derecho de usufructo. Pasemos ahora al segundo supuesto, al supuesto B. El huerto en usufructo que se inunda temporalmente. El río, en el momento 1, ocupa un huerto, flumen ortum occupavit, y después, en el momento 2, se retira, o sea, vuelve a su cauce. Opina el jurista, Laveón en este caso, que el derecho de usufructo sobre dicho huerto se restituye, se recupera por esta razón. Porque este terreno, o sea, el terreno del huerto, mantuvo sin interrupción la misma situación jurídica, esto es, la misma situación jurídica de propiedad privada. Lo que habremos de entender en este sentido, la conversión del huerto en cauce fue tan provisional que no alteró la situación jurídica del huerto como propiedad privada. Así se desprende de la literalidad del párrafo final del texto cuando dice: considero que esto es verdad si el río ocupó el huerto provisionalmente por inundación. Inundatione, dice el texto latino. Por inundación es aquí una expresión clave. Y ahora el tercer supuesto, el supuesto C, el huerto en usufructo que se convierte en cauce. Se expresa así el jurista: pero si, cambiado el cauce, el río hubiese comenzado a correr definitivamente por allí, por donde inicialmente estaba el huerto, estimo que se pierde el usufructo. La diferencia de este supuesto respecto del anterior es clara. Antes se hablaba de una inundación, que tiene carácter provisional. Ahora se habla de cambio de cauce. El huerto, convertido en nuevo cauce, deja de ser terreno privado y se convierte en público. El usufructo se extingue, y también la nuda propiedad. Este cambio o mutación de cauce, albeo mutato, tiene carácter definitivo y irrecuperable. El antiguo cauce del río, el cauce abandonado, alveus derelictus, se reparte entre los fundos que se hallan colindante al mismo. Pues si les parece bien, podríamos ver cuál sería, en resumen, la solución de cada uno de los 3 supuestos. Supuesto A. El huerto en usufructo que cultiva el marido de la usufructuaria ausente. El usufructo no se extingue por no uso, porque ausente la usufructuaria Lucrecia, lo usa el marido de Lucrecia. Supuesto B. El huerto en usufructo que se inunda temporalmente. El usufructo no se extingue, porque el río vuelve a su cauce. Supuesto C. El huerto en usufructo que se convierte en cauce. El usufructo sí se extingue, porque el huerto se ha convertido en cauce.
Y veamos el siguiente paso. ¿Qué protecciones procesales proceden? ¿A favor de quién, contra quién y por qué? Procede la vindicatio usufructus a favor de Lucrecia como usufructuaria y contra el nudo propietario. La exceptio usufructus a favor de Lucrecia como usufructuaria y contra el nudo propietario para paralizar una posible reivindicatio de éste. El interdicto undebi dejecisti ibi restituas, con carácter de útil, a favor de Lucrecia si el nudo propietario la impidiese el ingreso en el huerto o la expulsase de él. El interdicto uti possidetis, como poseéis, así sigáis poseyendo, con carácter de útil, a favor de Lucrecia si el nudo propietario quisiese arrebatarla el huerto. ¿Alguna observación sobre los textos y los juristas? Sí, los supuestos analizados sobre el usufructo de un huerto, usufructus horti, se hallan en el digesto dentro del libro 7, título 4, cuya rúbrica se titula ¿De qué modos se pierde el usufructo o el mero uso? Son los textos digesto 7.4.22 y digesto 7.4.24 principium. Los juristas cuya opinión se recoge en estos textos son, por orden de situación en el tiempo, primero, Quinto Mucio, de la época de la República; 2, Laveón, de la época del Principado de Augusto; 3, Jaboleno, como Laveón, de la etapa clásica central de la jurisprudencia; y 4, Pomponio, de la jurisprudencia clásica tardía. Vivió en tiempos de Adriano y de su sucesor Antonino Pío. Hemos visto un caso práctico de derecho real, un huerto en usufructo, pero profesor Francisco Eugenio, antes de terminar, ¿quiere añadir alguna cosa más? Sí, nos hemos ocupado de un tema que pertenece al módulo de los derechos reales y ha habido que referirse, siquiera de pasada, a ciertos acontecimientos de la historia de Roma y del derecho romano. Como lecturas recomendadas, en Breve Historia de Roma y en la página web de nuestro Departamento de Derecho Romano, el estudiante encontrará también algunas referencias sobre cuestiones de historia y fuentes. Una recomendación final. Aparte del uso de la terminología adecuada, la expresión de unos conocimientos o de cualquier idea o conjunto de ellas necesita un cierto orden en la exposición. El desarrollo de un discurso hablado o de una redacción escrita requiere de una secuencialización en la argumentación. Deseamos a todos un buen trabajo y felices resultados a lo largo del curso. Buenos días. Pues muchísimas gracias a los dos, al profesor Francisco Eugenio y a Luis Eugenio Oliver, por habernos acompañado estos minutos en el mundo del derecho.